Rehabilitación integral y entrenamiento deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica. Hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis. Nicaragua 58, Banda Norte. Sucursal Centro, San Martín 1252. El plan de evaluar de Milei está en marcha. Javier Vicens se encarga de analizar si estamos frente a un escenario de preocupación extrema, de preocupación intermedia o de nada de preocupación. Buenos días, Javier. Hola, Guille, buen día para todos ahí en la Gospel. Bueno, yo diría que es un escenario de preocupación y vamos a estar atentos a lo que suceda con el mercado a partir de las 10 de la mañana, cuando ya se estén realizando operaciones en el dólar, en esta banda de flotación que ha establecido el gobierno. Así que hay que esperar, pero en líneas generales siempre la devaluación genera preocupación por el traslado a precios y el golpe que significa para los ingresos, estos ingresos que, como sabemos, ya vienen muy golpeados en la Argentina. El gobierno relativiza el traslado a precios, dice que va a ser ocasional, ¿no? De hecho dice no hay inflación, solo algunos precios que suben. Bueno, el gobierno también nos decía hace mes y medio, antes de la corrida, que lo que ocurría con el dólar se trasladaba a precios, por eso iba bajando el ritmo de evaluación. Arrancó con 2% y después 1%, decía que la inflación entre el 1,5% y el 2,5% era por la devaluación del dólar oficial, y Milei, el propio Milei nos decía que iba a llevar el ritmo de evaluación a 0 para que la inflación fuera 0. Ahora nos dice que la devaluación no impacta en precios, no el mensaje contradictorio que tiene el gobierno. De hecho, el gobierno nos está diciendo que no hay devaluación. Lo que vamos a ver es de cuánto es la devaluación en función de cómo quede el dólar entre las bandas, si más cercano a 1.000 o más cercano a 1.400. La devaluación puede ser del 10, el 20, el 30%. Eso veremos en el día de hoy y en el transcurrir de los días, ¿no? Bueno, a muchos economistas se los cuestiona porque dice, bueno, tengan una empresa y ahí me dicen cómo se maneja la economía. ¿Usted la tiene? ¿Le llegaron nuevos precios? Los precios nuevos están llegando desde principios de marzo, fines de febrero. Constantemente hemos tenido aumentos de precios, por eso la inflación del mes de marzo fue 3,7, que se conoció el mismo día en que Milei y Caputo anunciaron la devaluación. Quedó opacada por el anuncio de la flotación cambiaria. Los precios ya se estaban moviendo, producto de el movimiento que tenía el dólar y producto de que algunas empresas, bueno, estaban anticipándose a lo que finalmente ocurrió, y que economistas que no tienen empresas y economistas que sí tienen empresas venían insistiendo con que el dólar se había retrasado y con que el esquema cambiario no era sustentable. Y el gobierno a todos esos les decía que eran econochantas, mandriles, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. A mí lo que me preocupa, Guille, es lo que puede pasar de acá en adelante. Yo creo que el gobierno lo que está buscando es en darle una vuelta de rosca más o una segunda oportunidad a la bicicleta financiera. ¿Y eso por qué lo digo? Porque el techo de la banda de flotación es similar a lo que estuvo cotizando en estos últimos días el dólar libre, ¿no? El contado con liquidación, los dólares financieros. Valor al que ya dolarizaban aquellos que hacían tasa, ¿no? Que hacían ganancias en pesos para trasladarlas a dólares, después dolarizarlas. Bueno, yo creo que el gobierno lo que está buscando es tomar oxígeno de acá a las elecciones y darle una nueva oportunidad a la bicicleta financiera que empezó a mostrar que ya no tenía recorrido. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional va a financiar eso. Una vez más, el Fondo Monetario y los organismos internacionales de crédito, que hay que cuestionar muchísimo cuál es el rol que cumplen en la economía mundial, van a financiar esa nueva aventura de Caputo y Milei de cara a las elecciones del mes de octubre. Si esta semana o la semana venidera el gobierno sube la tasa de interés, y así lo informa el Banco Central de la República Argentina, estamos ante una nueva bicicleta financiera que nos va a costar carísimo a los argentinos y que va a impactar en los niveles de actividad y va a impactar en los bolsillos de los argentinos. Eso yo creo que no hay duda de que va a ser así. Vamos a ver en definitiva cuánto es el impacto.
Como todas las cosas, Javier, y para finalizar, tengo una pregunta de oyente directa para usted, pero antes de esto, ¿dependerá de la contención política que tenga el gobierno o es economía pura lo que estamos aquí discutiendo? Hay un poco de todo. Me parece que es un poco de todo. Es un poco de cuánto el gobierno, cuánto se lo banca el gobierno. Me parece que va a depender de que esta bicicleta financiera llegue a las elecciones de medio término, de cuán rápido sea el traslado de precios. O sea, cuánto efectivamente de la devaluación se traslada a precios. Y cómo oscile el dólar entre las bandas, ¿no? Yo creo que en un primer momento, si todo le sale bien al gobierno, yo creo que el dólar va a estar por debajo del techo de la banda, porque la torta de plata que le ha puesto el Fondo Monetario Internacional y los bancos, el Banco Mundial y los otros organismos de crédito es muy importante, y el gobierno va a seguramente rifarse todo ese crédito para sostener un dólar por debajo de 2.400, a partir de 1.400 puede empezar a intervenir. Bueno, o sea, ¿cuán nervioso pone a los argentinos la oscilación? Y si efectivamente hay oscilación del dólar de acá a las elecciones, y eso va a depender de cuán grande es el traslado a precio de la devaluación y cómo golpean en los ingresos y cómo los argentinos estamos mirando las diferentes cotizaciones del dólar, las pizarras, ¿no? Como se miraba en el pasado. Digo las pizarras como se miraba en el pasado porque esto no es diferente a lo que nos ha ocurrido en el pasado, por más que el gobierno diga que sí es diferente porque tiene su trave fiscal. Te decía lo de la contención política, pues yo ayer escribía en Twitter que esta es una devaluación sinfónica, ¿no? Porque suavemente las cuerdas periodísticas empezaron a crear el clima de justificación, después se sumaron los sonoros vientos de los dadores de gobernabilidad, y por último atacó la percusión de los tambores de los agroexportadores, el campo y las grandes agroexportadoras que apoyan plenamente este gobierno. Es decir, que la música acompaña esta situación, no la oculta, pero es devaluación. La admitamos. Sí, es devaluación, sin duda. Hoy vamos a ver de cuánto es. Con el correr de los días vamos a ver de cuánto es la devaluación. Pero estamos hablando de una devaluación, sin duda. El gobierno se había pisado el dólar en 1.050 pesos. Sí. Con una variación mensual del 1%. Ahora ese esquema no está más. Y el dólar puede flotar entre 1.000 y 1.400. Por eso decía, la evaluación puede ser del 10, del 20, del 30%, dependiendo de donde se ubique el dólar oficial. Pero es devaluación. Llámelo nuevo esquema cambiario, llámelo como quieran, llámelo fin del cepo. Es devaluación. Es devaluación acompañada, como siempre en la historia argentina, acompañada de la devaluación, seguramente de suba de tasas, para evitar que los pesos vayan al dólar, y de los incentivos a la financiarización de la economía, ¿no? A no producir, sino todo lo contrario, a especular. Esta es una nueva, ¿no? En 1 año y 3 meses, una nueva oportunidad a la bicicleta financiera nos está dando el gobierno. Otro gobierno ha hecho lo mismo. Cuando ha fracasado la primera bicicleta, han intentado una segunda bicicleta vía devaluación y suba de tasas y endeudamiento. Bueno, acá todos los condimentos. Vamos a ver qué pasa con la tasa de interés. ¿Se salió o no se salió del cepo? Porque economistas como Marina Dal Poyetto, que la criticó Milei, aseguran que es una flexibilización, pero no salida del cepo. Bueno, sí, te lo venden también como salida del cepo. Hay una flexibilización para las personas físicas, pero no para las empresas. O por lo menos para las empresas que distribuyen utilidades que ocurrieron antes, o que ya distribuyeron utilidades que ocurrieron a partir del año 2024. Más hay que ver qué pasa con en lo comercial, ¿no? Con los importadores y los exportadores, cómo pueden acceder al mercado de cambio. Es una flexibilización del cepo, sí. No es una salida completa del cepo, pero para los atesoramientos yo diría que es prácticamente libre el cepo. No hay cepo prácticamente. Bueno, finalmente, le dejo tarea para mañana, ¿puede ser? No, como no, encantado. Bueno. Siempre he sido buen alumno. Siempre fue buen alumno, tiene pinta de haberlo sido. Daniel nos pregunta, ¿cómo puede que sea tan diferente el índice de inflación entre lo que informó el INDEC, 3,7, y lo que dice la provincia, 2,8? Y reflexiona, ¿será que la provincia da aumentos por ese índice y quiere pagar menos, o será que volvió nuevamente la isla de Córdoba de Angelos? Se lo dejo para mañana. Hola. No, te decía, te dejo
la respuesta para mañana, Javier? Bueno, una respuesta rápida. Los índices de los meses anteriores, la de la provincia ha dado por encima de la nacional, ¿eh? O sea que puede ser. No, o sea que no creo que el gobierno de la provincia esté usando el índice para pagar menores salarios. No, todos los meses anteriores dio por encima del INDEC, la inflación de Córdoba. En esta oportunidad no, tengo que ver por qué no. Muchas gracias, Javier. Hasta mañana y a rezarle a San Dólar. Chau, chau.